Aquí lo tenemos, es el nuevo Fiat Grande Panda. Mirad, en Italia resulta que el coche más vendido del mercado es el Panda pequeño, que todavía se va a seguir fabricando. Y el segundo coche más vendido era el Dacia Sandero. ¿Qué ha hecho Fiat? Mezclar las dos cosas. Es decir, ha hecho un Sandero un poco más chulo, un poco más de diseño, un poco más italiano, pero al mismo tiempo ha hecho un Panda. Y por lo tanto no os extrañe si a partir de este año este coche se convierte en el más vendido en Italia. Pero no solo eso, llega con versión híbrida de 100 caballos y con versión eléctrica, y sus ambiciones no son simplemente liderar el mercado italiano, sino convertirse en uno de los grandes protagonistas del segmento B europeo. El Fiat Grande Panda es un coche de segmento B, claramente inspirado en el Panda original diseñado por Giorgio Giugiaro y lanzado en el año 1980. Como aquel coche, busca ser un vehículo muy orientado a un público joven con un diseño simpático y funcional. Tiene una carrocería de 5 puertas con unas dimensiones compactas. Mide 4 metros exactos de largo por unos 76 de ancho y 1,59 de alto y ofrece 5 plazas. Y se llama Grande Panda porque es más grande que el Panda, al que no reemplazará, ya que el pequeño, un coche de segmento A, se mantendrá en producción y será sustituido más adelante por un nuevo modelo construido sobre una plataforma distinta. El diseño del Grande Panda es atractivo, tiene elementos inspirados en el original, como su frontal asimétrico con el nombre de la marca en el lateral izquierdo, donde en las versiones eléctricas está la cubierta de la trampilla del cable de recarga embarcado de tipo espiral, la parrilla muy vertical y el capó muy plano. Los faros de día en forma de píxeles están inspirados en las ventanas de la antigua fábrica del Lingotto en Turín. En el perfil destacan el montante trasero con formas similares a las del primer Panda, aunque aquel fuera un coche de 3 puertas, los pasos de rueda en negro para darle un aire de falso crossover y el nombre del modelo, no del todo ya que la palabra grande no aparece, extruido en la plancha de las puertas. En la parte trasera el nombre de la marca está grabado en el portón y los pilotos son verticales, como los del Panda de 1980, del que hereda también la forma del portón. En la franja inferior de este reaparece el nombre de Panda, sin el grande. Y es que este coche deja muy claro que es un Fiat y que es un Panda, con el logo de las 4 franjas en los pasos de rueda, el nombre de la marca en las llantas y un trampantojo en el montante trasero que según el ángulo presenta las franjas o el nombre de la marca. El diseño del interior está claramente inspirado también en el Lingotto. Comparado con el Citroën C3, con el que comparte plataforma y motores, la verdad es que el interior del Panda es radicalmente distinto. Esto es algo muy común en Stellantis. Nunca se hacen salpicaderos idénticos, salvo en coches que sean de la misma marca, pero cuando son de marcas distintas, cambia por completo. Además, en el Panda hay un montón de cositas de diseño. Por ejemplo, está inspirado en la pista antigua de pruebas de la parte superior de la antigua fábrica del Lingotto de Turín, que era un óvalo. Y por lo tanto aquí reencontramos esta forma de óvalo en todo el salpicadero y la volvemos a reencontrar aquí en esta zona que une las dos pantallas. La instrumentación es mucho más chula que la que usan los Citroën o los Opel, por ejemplo. Es más colorista, es más grande y da una información, a mi modo de ver, mejor presentada. Y también la pantalla grande es diferente, tiene las mismas dimensiones, pero el software de uso, cómo se utiliza, es ligeramente distinto a nivel de colores, por ejemplo, que el que hemos visto recientemente en los Citroën. Mantenemos el climatizador apartado, volvemos a recuperar la forma oval aquí en la zona del cambio. Todos los Grande Panda, son automáticos y por lo tanto tenemos la habitual palanquita de todos los Stellantis. Y luego todo esto que veis en azul en el interior es porque tiene un 20% de material reciclado. Finalmente, una última cosa, esto de aquí, esto es una guantera añadida que está terminada en una fibra de bambú. Y os preguntaréis,
¿Y por qué bambú? La respuesta es otra pregunta. ¿Qué comen los Panda? Volante con la parte inferior achatada, pero más manejable que el del C3. Aireadores bien situados, cargador inalámbrico de móviles y pantalla de serie en todos los acabados excepto en el básico de gasolina. Con un Panda original silueteado en la parte exterior del óvalo, completan un salpicadero de diseño atractivo y que invita a conducir. Las plazas traseras no están nada mal, hay que tener un poco de cuidado para no golpearse en la cabeza, y aquí me quedan unos 4 o 5 dedos, que no está mal. Distancia entre filas, correcta, con el asiento colocado en mi posición de conducción. Es un coche de 4 plazas, esto es evidente, es de 5, homologado para 5, pero realmente de 4, porque le falta un poco de espacio, sobre todo en anchura. Esta es una plataforma estrecha y eso se nota en este coche. Por lo que respecta al maletero, ofrece nada menos que 412 litros en la versión de gasolina y 361 en la eléctrica. En ambos casos, estas cifras sitúan al Panda en cabeza del segmento de manera clara. Podemos decir, por lo tanto, que Fiat ha usado de manera inteligente el espacio disponible para ofrecer un maletero de gran capacidad y fácilmente modelable, con el abatido asimétrico de la banqueta trasera, que libera 1.366 litros, una capacidad propia de un coche claramente más grande. Fiat lanza el Panda en 2 variantes, una de gasolina microhíbrida de 100 caballos de potencia y otra eléctrica. La primera monta el habitual motor 1.2 de 3 cilindros de Stellantis, el antiguo PureTech, pero completamente reformado con ahora una distribución por cadena, que debe eliminar los problemas de fiabilidad generados por la antigua correa. Este motor, que no pudimos probar todavía en esta presentación, permite al Grande Panda alcanzar una velocidad máxima de 160 km por hora, acelerar de 0 a 100 en 10 segundos y homologar un consumo de 5,4 litros a los 100. Tiene 2 árboles de levas, inyección directa turbo de geometría variable e intercooler, además de la cita de hibridación ligera con un motor eléctrico de 29 caballos que permite mover el coche hasta a 30 km por hora en ciudad y que rebaja el consumo en carretera al sumarse al de gasolina en las fases de aceleración y recuperación. En la presentación del coche en Turín pudimos conducir únicamente la versión eléctrica con motor de 113 caballos, batería de 44 kWh y autonomía de 320 km, muy poquitos, como para que el Grande Panda eléctrico aspire a convertirse en algo más que un coche de ciudad. No vamos a poder probar el Panda híbrido, al menos hasta dentro de algunas semanas, y ya lo haremos en España. Hoy, aquí en Turín, solo nos han permitido disfrutar del Panda eléctrico, que es el que estamos conduciendo. Y lo cierto es que ni tan mal, chicos. Me gusta este coche, me gusta cómo va, me gustan las sensaciones al volante. Es un coche silencioso, como todos los eléctricos, tiene el reprise, la salida habitual en los eléctricos, no es muy potente, son 113 caballos, pero son 113 caballos eléctricos, de aquellos que les pisas y sale inmediatamente, aceleración buena, recuperación buena. Es un coche urbano, claramente urbano, más el eléctrico incluso que el híbrido, es evidente, ¿no? Por la autonomía sobre todo que tiene y por el planteamiento. Es un coche, insisto, claramente urbano y como tal cumple. Hemos hecho bastantes kilómetros en la zona de Turín, en zona urbana y extraurbana como ahora, y lo cierto es que el consumo está bastante abajo, 14,1, está muy bien. Nos quedan todavía 153 kilómetros, un porcentaje de batería del 60 y tantos %. Yo creo que puede hacer fácilmente este coche en ciudad, llegar en ciudad, porque hemos hecho bastante zona extraurbana. En ciudad puede estar claramente en 300, 300 y pico, que no está nada mal. Al volante constatamos las diferencias de comportamiento con respecto del Citroën C3, que probamos muy recientemente. Una de las cosas que más me ha gustado de este Panda es el comportamiento dinámico. Claro, yo venía del C3, que es su hermano casi gemelo, al menos comparten plataforma y toda la estructura del vehículo, toda la parte eléctrica, y el C3 es un Citroën y por lo tanto prioriza el confort y tiene, ya sabéis, esa suspensión de doble efecto que es muy suave y tal. El Panda no, el Panda tiene una suspensión convencional bastante más firme y eso se nota sobre todo para bien y para mal. Se nota para mal en ciudad porque los baches se notan un poco más que en el Citroën, pero en cambio en carretera
la estabilidad de este coche, la manera como coge las curvas, sobre todo incluso curvas rápidas, o una rotonda simplemente cogida un poco de prisa, ahí se nota la diferencia. Es un coche bastante más estable, más ágil, más reactivo a nivel dinámico, por lo tanto, a mí me está gustando, realmente. La plataforma de este coche es la misma del Citroën C3, del C3 Aircross, del Opel Frontera y de una futura familia de modelos Fiat de mayor tamaño. Es la STLA Smart del grupo Stellantis, con suspensión delantera McPherson y trasera de barra de torsión, con frenos de disco delante y de disco detrás, en este caso. Esta plataforma Smart es una plataforma que está pensada para hacer coches baratos. Eso es evidente, lo sabemos perfectamente. Stellantis no lo oculta. Y el Panda es un coche pensado para ser barato, y de hecho lo es. Pero tiene un cierto refinamiento, no creáis. Es decir, el nivel de confort que da no está mal. La insonorización, siendo un eléctrico, se nota más. Y ahí hay que explicarlo. Es decir, uno de los retos que tienen ahora los fabricantes es que en los coches eléctricos se notan mucho más los ruidos que no proceden del motor, es decir, los que vienen de rodadura, los que proceden del viento, los que proceden de las propias vibraciones de la carrocería, y por lo tanto hay que trabajar otras cosas que antes quedaban disimuladas por el ruido del motor. Entonces, en este caso es un coche que hace bastante ruido de rodadura, eso es cierto, pero entra relativamente poco. La verdad es que en autopista, por ejemplo, ahora el firme aquí es mucho más rugoso y se nota un poco más, pero en autopista con buen firme es un coche muy silencioso y que da la sensación de ser un poco más refinado que el Citroën, a pesar de tener, insisto, claramente la misma plataforma. El grande Panda eléctrico alcanza una velocidad máxima de 132 km por hora y acelera de 0 a 100 en 11 segundos. Esperamos poder conducir pronto la versión híbrida de 100 caballos con cambio automático, que es la que realmente va a venderse, al menos en España. Y esperamos también que haya más grande Panda en el futuro. La gama del Panda tendrá de momento estas dos únicas versiones, es decir, una versión híbrida de 100 caballos, automática, es decir, no va a haber ningún Panda con caja manual, y luego esta versión eléctrica. ¿Qué puede pasar en un futuro? Podremos ver a lo mejor una versión, ¿os acordáis de aquel Panda HP o de los 1 Turbo o de los Punto Sporting? Una versión más deportiva con el motor de 136 caballos, también microhíbrido. Es una posibilidad porque es un motor que aquí encaja, que se puede llevar. El C3 Aircross, por ejemplo, lo lleva y es la misma plataforma. Podríamos especular con la posibilidad de una versión eléctrica más potente y con algo más de autonomía. De hecho, Citroën la ha anunciado y Opel también para el Frontera, por lo tanto, también podríamos especular sobre esa posibilidad de que el Panda acabe teniendo también una versión eléctrica que sea menos urbana en ese sentido, que pueda ser utilizada en viajes un poco más largos, teniendo que parar menos, porque con este coche viajar supondrá parar cada 200, 220 kilómetros a recargar en autopista, ¿no? Y entonces le hace bastante inviable. Por lo tanto, una versión con un poco más de autonomía sería bienvenida. Y finalmente, la gran pregunta que seguro que os estáis haciendo todos ahora mismo: ¿habrá un Panda 4x4 que recupere el espíritu del antiguo Panda 4x4, que ya no se fabrica desde hace un año y medio aproximadamente? Bueno, eso se le preguntó a Olivier François, que es el director general de la compañía, y su respuesta fue: lo estamos estudiando. El Panda 4x4 era un coche que tenía muchos, digamos, aficionados, mucha gente que decía: qué chulo este coche, hay que hacer este coche, hay que hacer un Panda 4x4, tiene que existir, pero luego, ¿qué pasaba? Que se vendía poco. Y al final el que se acababa vendiendo era el Panda Cross, que tenía la misma estética, pero era 2 ruedas motrices. Entonces la gente de Fiat nos ha dicho: vamos a estudiar la posibilidad de hacer un Panda 4x4, porque efectivamente tecnológicamente es posible, pero el problema que tiene es que la transformación es muy cara y va a encarecer mucho el precio. De manera que igual lo que hacemos es un Panda Cross, es decir, un Panda que siga siendo de tracción delantera, pero que tenga un aspecto mucho más 4x4. Es evidente que no va a ser lo mismo, pero bueno, el que no se conforma es porque no quiere. La gama para España se estructura en 5 versiones. El motor de gasolina se ofrece con 3 acabados. Pop desde 18.900 euros sin descuentos, Icon desde 20.400 y el más equipado, la Prima, que es la versión de lanzamiento, desde 22.900 euros.
El eléctrico cuesta 25.400 euros en el acabado Red y 28.400 en el acabado La Prima. Todos llevan de serie todas las ayudas a la conducción, aire acondicionado, arranque por botón, freno de mano eléctrico y Bluetooth. El Icon incorpora la pantalla central, los faros de LED, los retrovisores eléctricos y los elevalunas traseros. Y la versión La Prima añade sensores de aparcamiento delanteros, cámara de visión trasera, climatizador, retros plegables, limpias automáticos, la guantera de bambú, barras de techo, cargador de móviles y llantas de aleación. La mayoría de estos elementos son opcionales en el Icon. Por lo que respecta a los eléctricos, el acabado de La Prima es el mismo y el del Red es equivalente al Icon. Como está medio lloviendo y hemos tenido muy poco tiempo, voy a hacer la valoración final aquí, conduciendo este Panda eléctrico. La verdad es que me ha gustado, tengo que reconocerlo. Lo he conducido poquito, también es verdad, pero me ha gustado lo que he podido experimentar al volante. Me gusta la presentación y el diseño interior, es verdad que es muy plasticoso, es un coche barato pero pintón, por lo tanto eso está conseguido. El comportamiento está muy bien y el precio es muy competitivo. Se anuncia por 19.000 euros la versión híbrida, que en España estará por debajo. Hemos hablado ya con la gente de Fiat en España y nos han dicho que el precio va a ser de 17.900 euros, es decir, por debajo de 18 para la versión Pop de 100 caballos, con un equipamiento que no está mal y además con cambio automático, porque no puede llevar otro. Y la versión eléctrica más económica está en 24.000, que también es un precio muy interesante antes de la posible aplicación de un hipotético MOVES que pueda llegar. Ahora sabéis que en este momento no hay, pero que podría llegar. Por lo tanto, es un coche realmente competitivo. En versión eléctrica 100% urbano, es para ese uso, y en versión híbrida, pues un coche para todo uso, relativamente barato, un rival directo del Citroën C3 y del Dacia Sandero. Con este diseño más italiano, más buscando, sí, esa idea del primer Panda, del de Giugiaro de 1980, el Panda original, un coche funcional, divertido, para todo el mundo, para gente joven, y por lo tanto yo creo que va a ir por ahí también el tipo de público que va a comprar este coche. Que insisto, a mí me ha sorprendido, me ha gustado y por lo tanto ahí lo tenemos como rival clarísimo de C3 y de Sandero a la hora de discutir cuál va a ser el coche del segmento B barato más vendido en Europa en los próximos años.